Vamos a compartir la palabra, así es que le pido por favor que me acompañe con su Biblia. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, y vamos a leer lo que la Escritura dice en el versículo 1 en adelante. Hebreos capítulo 12, y vamos a ir al versículo 1 en adelante. Y aquí hay algunas cosas que es importante que descubramos. Recuerde que Hebreos capítulo 12 nos dice que es posterior o después de Hebreos capítulo 11. Esto es algo sencillo de entender, ¿no? Pero lo interesante de esto es que el escritor de Hebreos define la fe en Hebreos capítulo 11 y después define a los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. No vamos a ver nada que tenga que ver con el capítulo 11, me gustaría que usted lo leyera en su casa, pero habla de los héroes de la fe, habla del testimonio de todos aquellos que creyeron, habla del testimonio de todos aquellos con los cuales Dios estuvo con ellos, y ellos prosperaron, cerraron bocas de leones, conquistaron reinos, triunfaron por causa de la fe. Todos estos héroes de la fe tenían algo en común. Dios estaba con ellos y ellos creyeron a Dios. Ahora, en Hebreos capítulo 12, si queremos ser más específicos, la Biblia se refiere en Hebreos capítulo 12 a todos aquellos que podemos aspirar o que hemos aspirado a vivir en la fe de Jesús. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que a diferencia de los héroes de la fe, nosotros tenemos a Cristo, el Espíritu de Cristo en nuestro interior. A diferencia de todos aquellos héroes de la fe, nosotros tenemos la fe de Jesús, porque es la virtud del Espíritu de Cristo en nosotros, es la virtud que nos ha habilitado, nos ha llenado con la abundancia de gracia y el hecho gratuito, el regalo gratuito de la justicia de Jesús, por lo que Jesús hizo en su obra terminada, completa y perfecta. Así es que si pudiéramos hablar de un componente que hace la diferencia, estamos hablando de la fe, pero el componente que hace la diferencia es Jesús, el Cristo, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, el mismo que confiere estas cosas y confirma estas cosas. El escritor de Hebreos confirma estas cosas acerca de Jesús. El mismo que nos llama a reposar y esforzarnos en la gracia. Ese es Jesús y es el que mora en nosotros, el que mora en nuestros corazones. Así es que todos aquellos caminaron por sus vidas, corrieron la carrera que tenían por delante, viendo de lejos lo que nos sería otorgado a nosotros. Recuerde, por ejemplo, en el caso de Abraham, hay un testimonio claro y una manifestación profética de lo que Jesús iba a sufrir en la cruz y cómo el Padre iba a entregar a su Hijo cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo en el monte Moriah, y después Dios le provee de un carnero. Se convierte, o ahí es llamado Dios Jehová Jireh. Así es que todos estos personajes héroes de la fe del capítulo 11 manifiestan de una manera o de otra, mesiánicamente o proféticamente, Jesús. Pero ahora tú y yo estamos aquí, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, para entender la sabiduría en nuestras mentes y en nuestros corazones, que significa Cristo, que es Cristo para nosotros. Dice entonces el versículo 1, por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, que son todos los héroes de la fe que hablamos del capítulo 11, teniendo todos estos testigos en los cuales está demostrado que Dios tiene poder, en los cuales está demostrado que Dios tiene propósito y que cumple su palabra en ellos, dice, entonces teniendo todo este testimonio y a estos testigos,
Dice el versículo 1, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Liberémonos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así es que aquí en el versículo 1 habla de una carrera que tenemos tú y yo por delante. Una carrera que tiene que ver con el propósito de Dios para tu vida. Una carrera que está ligada 100% a la fe que es en Cristo Jesús. Una carrera que tiene que ver con seguir a Jesús por amor, por fe y siéndole a Él fiel. Recuerda, estamos en este mundo no para hacer nuestra voluntad. No fuimos llamados para ser exitosos como hombres. Fuimos llamados para conocer a Jesús, para venir a Jesús y para ser testigos de Cristo y predicar el Evangelio, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad y muchos precedan al arrepentimiento. Así es que aquí dice, estamos en una carrera y nuestra carrera tiene que ver con Cristo, el centro de nuestra vida. Nuestra carrera tiene que ver con que vamos corriendo en el camino que es Jesús. Así es que en la carrera, con el propósito o con el objetivo, con la meta de alcanzar o de completar el propósito que Dios puso delante de nosotros o a nuestro favor, con el propósito en donde Dios nos dio todas las promesas que tienen que ver con la vida y la piedad, todas las promesas para participar de su naturaleza divina. Corriendo esa carrera, dice, despójate de todo peso y del pecado que te envuelve, que te asedia, que te estorba. Así es que alguien, un corredor que va a competir en una carrera, se pone los tenis más ligeros, el traje más ligero, el más adecuado para que no tenga ningún estorbo, ningún peso que le estorbe a cumplir su carrera. Esto lo podemos ver en los que se dedican a los campeonatos mundiales, a los campeonatos olímpicos. Así es que nadie puede correr libremente cuando va cargando peso, cuando va cargando una mochila llena de situaciones difíciles en su vida, cuando está afanado, angustiado, pero sobre todo todas estas cosas que tienen que ver con la incredulidad, con amarguras o con angustias que el mismo hombre quiere llevar por sí mismo. Pero el Señor Jesucristo en Mateo 11:28 dice, venid a mí los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Así es que debemos descansar de nuestras angustias, debemos descansar de nuestros males, debemos descansar de nuestros temores, de nuestras desconfianzas, para reposar en lo que Jesús hizo por nosotros y estar libres para poder cumplir el propósito, para poder correr la carrera en la que fuimos llamados. Dice, y del pecado que nos envuelve, que nos asedia, que nos estorba. Así es que cuando el creyente pone sus ojos, sus oídos, su mente, su corazón en la concupiscencia o en el pecado y da luz al pecado, el pecado lo único que hace es estorbar, detenerte, ponerte obstáculos. Ahorita se usan carreras, por ejemplo, la carrera de 100 metros y la carrera de 110 metros con obstáculos. O se usa la carrera de 400 metros, por decirlo así, y la carrera de 400 metros con obstáculos. Pero los obstáculos son prácticamente unas vallas que hay que saltar. Pero si queremos correr libremente para cumplir el propósito que Dios nos ha dado, necesitamos desechar cualquier índole, cualquier oportunidad que el pecado tiene. Porque recuerda, el pecado no tiene poder sobre los creyentes nacidos de nuevo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Pero lo que sí es muy importante que entendamos es que si nosotros negligentemente, pero voluntariamente nos sujetamos al pecado, entonces el pecado se enseñoreará. Recuerda, el pecado no tiene ningún efecto en la vida del creyente respecto a nuestra justificación delante de Dios. Cristo Jesús pagó por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Así es que el pecado ya no mora en nosotros. La naturaleza pecaminosa ya no está en nosotros. Pero aunque la condenación y la culpa o la maldición y la culpa por causa del pecado en nuestras vidas han quedado destruida y somos justos delante de Dios por causa de Jesús, el pecado sigue teniendo poder para todos aquellos que se quieren sujetar al pecado.
Así que todo hombre que se sujeta al pecado, toda mujer que se sujeta al pecado, se va a convertir en esclavo del pecado, y el pecado es un obstáculo para que tú cumplas libremente o corras la carrera libremente. Ahora, el versículo 2 nos da la respuesta de cómo podemos hacer esto, y no hay otra manera. No hay otra manera. Dice: fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor y consumador de la fe. Nosotros podemos caminar en Cristo con la fe que nos ha sido dada, la medida de fe de Jesús que nos ha sido dada. Pero algo muy importante aquí es que cuando dice que fijemos nuestros ojos en Jesús, no solo significa que Jesús debe ser el centro de nuestras vidas, lo que más interesa, que si ponemos nuestros ojos en Jesús lo demás se hace sombra, que Jesús es el primero y lo demás se convierte en secundario. Pero si nosotros recordamos la escritura que viene en 2 Corintios 3:18, donde dice: puestos o mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Jesús. Es decir, si fijamos los ojos o la mirada en Jesús, no solo es porque nuestro objetivo solo es Jesús, el centro de nuestra vida es el Evangelio de Jesucristo, la meta o el objetivo y el camino de nuestra vida es la justicia de Jesús, la gracia de Jesús, el Espíritu de Jesús. Pero no podemos solo tenerlo de manera conceptual o de manera filosófica o de manera religiosa, sino que necesitamos entender que Jesús es la palabra es Jesús, y la palabra que es Jesús es viva y eficaz. Así es que puestos los ojos en Jesús o fijando la mirada en Jesús tiene que ver con teniendo los ojos en la palabra, para que Jesús nos sea revelado en todo momento. Dice entonces: fijando la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó al derecho del trono de Dios. Recuerde que Cristo está sentado a la diestra del Padre, pero usted y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. No, nos describe estas cosas Efesios capítulo 2. Dice: por lo tanto, consideren aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, para que no se cansen ni se desanimen. Así es que Cristo Jesús en su ministerio sufrió la incredulidad, porque no pudo hacer milagros, por ejemplo, en su tierra natal, cuando no creían en Él, cuando lo menospreciaron, cuando lo vieron como común. No se manifestaba su gloria y su magnificencia y su poder y su sabiduría penetrando en el corazón de los hombres cuando aquellos eran fariseos religiosos que le rechazaban. Pero se manifestó su gloria y su poder, su misericordia, su compasión, su amor, la abundancia de su gracia y su justicia, como víspera de lo que iba a suceder en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario, en la vida de todos los pecadores que lo seguían y que creían en Él. Como la mujer de flujo de sangre, como aquella María, que era una mujer que tenía muchos espíritus, que estaba endemoniada, como los ciegos, los cojos, como los que fallecieron y Jesús los resucitó, como Lázaro, Marta, María, y muchos otros, que aunque eran judíos, no eran religiosos ni fariseos. Y muchos otros como Mateo y como aquellos que recaudaban impuestos, como aquel hombre que se subió en un sicómoro, en un árbol alto para ver a Jesús, Zaqueo, y muchos otros que eran considerados por los religiosos pecadores, pero en ellos sí se manifestó la gloria y el poder, la magnificencia, la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Jesús. Y la palabra de Jesús llegó a sus vidas y fueron transformados, y seguramente muchos de ellos, cuando vieron la obra terminada, completa y perfecta de Jesús y fueron testigos de que Jesús resucitó, no solo los discípulos, los 12 o los 11, porque Judas fue desechado, pero los discípulos o los apóstoles, que después fueron llamados así, las mujeres que estaban con ellos y todos aquellos, por ejemplo, los que estaban en el lugar santo o en el lugar aposento alto, antes de que el Espíritu de Dios viniera, según la promesa de Cristo y del Padre, que vendría después de la resurrección de Jesús, eran 120. Así es que aquí podemos ver algo extraordinario, porque
Jesús tuvo mucha contradicción, pero nosotros mismos, nuestros pecados causaron que Él fuera olvidado en el Calvario, que Él sufriera el juicio y el castigo. Dice Isaías que el castigo que era nuestro, pero que nos podía librar de la muerte y de la maldición, el castigo para meternos en la paz que es en Cristo Jesús, la paz de Dios para nosotros, la sufrió Jesús en el Calvario, la sufrió Jesús. Dice la Escritura en 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 Pedro 2:24, dice que Él llevó en su cuerpo todos nuestros pecados sobre el madero, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a su justicia, porque por su herida ya hemos sido curados. Así es que, para que no se cansen ni se desanimen, es decir, cuando ponemos nuestros ojos en Jesús y lo que Jesús sufrió en la cruz, y cómo nos dio el poder y nos hizo vencedores, y cómo nos llamó a que predicáramos el Evangelio a toda criatura, y que todo creyente, dice, y a todo aquel que cree y fuere bautizado será salvo. Y dice, todos aquellos que crean hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, comerán cosas mortíferas y no les dará daño, tomarán en sus manos serpientes. Así es que nosotros somos aquellos que seguimos en el ministerio de Cristo, porque Cristo resucitó y nos dejó a nosotros, a la iglesia, a los creyentes. Así es que sigue diciendo, para que no se cansen ni se desanimen en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así es que aquí hay dos cosas importantes que a veces ignoramos, o que no consideramos, o que negligentemente permitimos que sucedan en nuestras vidas, y estas cosas van a estorbarnos. Una de ellas es la incredulidad. La incredulidad me lleva a que yo abrace todo aquello de lo cual Cristo ya me liberó. La incredulidad me lleva a que abrace la enfermedad, a que abrace la escasez, a que abrace la depresión, a que abrace el rechazo, a que abrace la maldición, a que abrace la vergüenza, a que abrace todas aquellas cosas que Cristo Jesús ya pagó por mí en la cruz, la condenación, la culpa. Y esas cosas son un peso que no me van a permitir correr la carrera. Y otra cosa muy importante también a considerar es el pecado. Ahora, aquí hay una controversia, porque dice la Escritura que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y si queremos ser diligentes, necesitamos observar lo que la Biblia dice. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Así es que hablar del pecado, podríamos hacer dos grandes, o una distinción que separa el pecado en dos grandes grupos. El pecado que tiene que ver con todo aquello que hacemos, pensamos, hablamos o vemos que no procede de fe, que no glorifica a Dios y que no da gracias a Dios. Entonces dice la Escritura que no proviene de fe y es pecado. Y todas aquellas cosas que tienen que ver con la concupiscencia, que tienen que ver con deseos desordenados, que tienen que ver, si usted lo quiere ver así, con los mandamientos de Dios, en donde el pecado se enseñorea de las personas. Una cosa es hablar de la incredulidad que permite que no abraces la obra redentora de Jesús, pero que abraces de todo aquello que Cristo Jesús ya te redimió, o algunas cosas de las cuales Cristo te redimió. Y otra cosa también es hablar, importante es hablar de aquellas concupiscencias, malos hábitos, vicios, pecados importantes que están completamente envolviendo tu vida y deteniéndote en la carrera. Ambas cosas son pecado, y ambas cosas, de estas cosas, Cristo nos redimió en el Calvario. Cristo nos redimió en el Calvario, y Dios no tiene ningún problema respecto a nosotros con esas cosas. Pero cuando nosotros no somos diligentes y huimos de estas cosas, por eso el apóstol Pablo nos enseña a matar la carne, a morir a la carne, haciendo vivir el Espíritu en nuestras vidas con la palabra.
para que Cristo nos sea revelado y que nuestra manera de pensar cambie y que nuestra filosofía sea una filosofía cristiana, cristocéntrica en la palabra, en la Biblia revelada, que es Cristo Jesús, y que entonces nosotros podamos tener un cambio sin esfuerzo. Pero es tan importante que no porque nosotros no estamos conducidos en borracheras, en idolatría, en cosas tan pecaminosas, nosotros estemos siendo confiados y desperdiciando el tiempo, dándole oportunidad a todo lo que no proviene de fe, porque a fin de cuentas cualquiera de estas dos cosas nos envuelven y nos dejan vulnerables para que el diablo venga a hurtar, matar y destruir. Así es que nos conviene entender estas cosas. Y si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, nuestra mirada en Cristo, tú no puedes causar que Cristo sea lo primero en tu vida y que todas las demás vengan a segundo término si realmente la palabra no te ha convencido, si realmente no te ha sido revelado por la palabra y la palabra no la has meditado, concebido y abrazado. No puedes dar ese fruto. Tú puedes tratar de hacerlo, tratar de ejercerlo por obras, por tu voluntad, por tu fuerza, pero estamos hablando de un esfuerzo, de un cambio sin esfuerzo, un cambio sin dolor, un cambio no por causa de las obras de la carne o de las justicias o obras humanas, sino un cambio poderoso que viene por la palabra del Cristo que resucitó, del Cristo que vive. Un cambio sin esfuerzo por la palabra. Así es que lo único que puede causar en nosotros que Cristo sea el primer lugar, que Cristo sea lo único, el centro de nuestras vidas, el todo y en todos, que nosotros podamos vivir en esa dimensión, en lo mejor de Dios, en la vida abundante de Cristo, en lo que Cristo Jesús conquistó por nosotros, por su obra terminada, completa y perfecta, no viene sino es solo por la palabra de su gracia, por la palabra de su justicia, la palabra de su espíritu, la palabra que viene revelada, o la palabra que nos revela Cristo, la Biblia, en donde está revelado Cristo por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así es que corramos diligentemente, permitamos que Dios transforme desde nuestro interior para que Jesús se convierta en la prioridad de nuestras vidas, para que Cristo se convierta en lo único en nuestras vidas y todo lo demás se haga sombra. Y entonces corramos libremente, felizmente, alegremente, causando que muchos vengan a la verdad, causando que muchos vengan al arrepentimiento, siendo un canal de bendición para muchos. Pero necesitamos ser diligentes y necesitamos entender que necesitamos descansar de nosotros mismos para descansar en Cristo, despojarnos de lo que somos, de nuestro yo, para descansar en Jesús y permitir que la palabra tome todas nuestras angustias, nuestra escasez, nuestro rechazo, nuestra vergüenza, nuestra maldición, nuestras culpas, todos nuestros pensamientos y los haga morir. La palabra del Espíritu haga morir todas estas cosas porque Cristo nos redimió de todas ellas en la cruz del Calvario. Y Cristo es el poseedor de la fe, es el autor y consumador de la fe, y esa medida de fe te ha sido dada para que tú actúes en victoria, corras la carrera libremente hasta completar el propósito de Dios, la voluntad de Dios en tu vida, en la meta que fue diseñada conforme a su propósito para ti. Gracias, Padre, te damos por tu amor, tu bendición, porque tu sabiduría y tu palabra nos revelan que has puesto delante de nosotros todas las bendiciones para correr libremente la carrera, completar el propósito y llegar a la meta. Queremos llegar a la meta siendo Cristo en nosotros lo único. Queremos llegar a la meta en Cristo Jesús solamente. Queremos correr la carrera y llegar a la meta en Cristo Jesús única y solamente, confiando plenamente en Él y no confiando en nuestras desvirtudes y tampoco en nuestras virtudes, pero en las virtudes que provienen de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia, declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Amén, amén y amén.